Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos retomando, después de las palabras de bienvenida, ya dando inicio formalmente al Congreso, en esta mesa de apertura, cuya idea principal es, contar con la palabra y el testimonio de quienes tienen responsabilidad institucional en estos actores centrales de la discusión, del debate, como decían los que me precedieron en la palabra, que son las universidades. Y que además han aportado con investigadores y con gestión a este cuarto congreso y esta primera jornada federal de administración pública. Así que nos pareció importante que el marco y el plafón del espíritu que va a recorrer a todos los paneles durante estos 3 días, justamente lo puedan enmarcar los rectores o responsables institucionales de cada una de estas instituciones educativas. Así que nos acompañan aquí en la mesa Alejandro Villar. Alejandro es rector de la Universidad Nacional de Quilmes, si no me equivoco, desde el 2016. Estudió Historia en Santa Fe, obtuvo una maestría en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo Argentina. Así que, además de tener una responsabilidad institucional, es una persona de la academia y muy interesante también escucharlo. Además, nos acompaña, quizás desde el lugar más lejano que tenemos, uno de los lugares más lejanos, el ingeniero Juan José Castellucci, que es rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego desde el 2015. Es ingeniero electromecánico por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y ha sido docente durante mucho tiempo de diferentes instituciones. Y además está con nosotros Elizabeth Taylor. Elizabeth es actualmente decana del Instituto de Ciencias Sociales, pero en 48 horas se va a transformar en vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María. Así que, es un gusto también tenerla aquí en representación de la Universidad Nacional de Villa María. Y además tenemos a muchos, sentados aquí en el auditorio, a muchos representantes institucionales de estas universidades que también nos acompañan, a quienes les agradecemos que estén aquí. Lo veo a Gabriel Suárez, entre ellos, y a tantos otros, Daniel Deramo por allí, en fin, muchos colegas, amigos que están acompañándonos. Última cuestión que quiero señalar, también estamos transmitiendo este evento por streaming y aprovechamos para saludar a todos los que están conectados en este momento y que nos están viendo por la pantalla desde diferentes lugares del país y de la región. La idea es que cada uno haga una exposición de 10 minutos, luego de lo cual el papelito mágico del redondeo les llegará, así que arrancamos por Alejandro. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero quiero agradecer que me hayan invitado a este panel. La verdad que es un orgullo para mí como graduado de Flaxo estar aquí hoy y también reconocer el rol que tuvo Flaxo y particularmente el equipo, el área de Estado y Políticas Públicas estos años, sosteniendo estos congresos que hablaban de políticas públicas y de Estado, cuando claramente era contracultural de lo que estaba pasando a nivel de opinión pública, de medios y todo, y aquí hubo, como en otros lugares, pero aquí hubo claramente un foco de resistencia para seguir pensando al Estado y a las políticas públicas desde otro lugar, del cual trataron de convencernos estos tristes años. Quiero hacer 2 comentarios sobre lo que viene y desde dónde entiendo podemos pensar el aporte de las universidades, ¿no? En primer lugar, plantear que la historia de las universidades argentinas podemos hacer como 3 grandes momentos. Uno, a partir de la reforma, la posibilidad de que
la universidad sea un lugar de ascenso social, particularmente de los sectores medios, que nutrieron, digamos, y que lograron adquirir sus títulos profesionales. Un segundo hito que estamos conmemorando este año, los 70 años, que es la gratuidad. Recordemos que la gratuidad es de un decreto del presidente Perón, no es ni de la reforma ni de un decreto radical, que permitió la incorporación de los trabajadores a las universidades, acompañado además de un profundo programa de becas que claramente, junto con la creación de la Universidad Obrera en su momento, la actual tecnológica, marcó un sentido del papel de la universidad en Argentina. Y el tercer momento, me parece histórico, es la creación de las universidades, no solo en el conurbano bonaerense, sino en el interior del interior, y la creación de las universidades que permitieron, como en el caso de Tierra del Fuego, está acá mi amigo Juan José, que todas las provincias tengan una universidad. Y voy a hacer una referencia pues sobre eso, porque creo que es importante. Y el otro elemento que me parece que es clave es, bueno, ¿qué rol podemos jugar las universidades en este nuevo proceso de, como se decía recién, repensar un Estado democrático, un Estado que esté al servicio de los sectores más perjudicados, que esté además siendo motor del desarrollo y de la economía? Y en ese punto plantear que cuando uno piensa el Estado, piensa en el término de las políticas públicas, también piensa en forma de su estructura, de los procesos, y hay algunos elementos, me parece, que son importantes en donde las universidades podemos contribuir. Tiene que ver con todo esto, con pensar los procesos, pensar las estructuras, pensar la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿sí? Hoy, antes de llegar aquí, hablábamos con Horacio y con otros colegas el lugar de las nuevas tecnologías y particularmente todo lo que tiene que ver con el expediente digital y esto que ha sido privatizado, como bien dijo Claudia, pero que tenemos que repensarlo, ¿sí? Para tener un Estado del siglo XXI, un Estado dinámico, pero un Estado que incorpore las herramientas digitales para hacerlo más accesible, para hacerlo más dinámico, para hacerlo más transparente. Y ahí las universidades tenemos algo para decir, digamos, porque seguimos siendo el reducto del conocimiento y de donde podemos aportar a estos aspectos. Pero el otro elemento que me parece central es cuál es el lugar de la universidad en términos de formación. Tanto en la reforma que se requiere del Estado, en su modernización, como también en los procesos de la reforma y del desarrollo económico que la Argentina requiere, tenemos que pensar el lugar del conocimiento. En la sociedad del conocimiento y de la información tenemos que pensar cuál es el lugar de las universidades en este mundo y recordar que el mentado desarrollo en base a las nuevas tecnologías, si bien tiene componentes de fierros tecnológicos, de equipo, pero el eje central son las personas. Digamos, sin las personas, sin los científicos, sin los tecnólogos, no va a haber desarrollo, y esos son las personas que forman las universidades, ¿sí? Los investigadores del CONICET han sido todos formados por la universidad pública. Y eso es un rol central que tenemos en el desarrollo de nuestro país si queremos que dejar de ser finalmente un país meramente exportador de materias primas y convertirnos en un país productor de conocimiento, de ciencia y de tecnología con soberanía. Y cuando uno piensa esto, lo tiene que también pensar a nivel del Estado. Y otra vez nos colocamos en el lugar que son las personas. Y está ATE organizando este evento y no me parece casual. Porque tenemos que pensar en trabajar junto con los trabajadores, con sus gremios, con sus organizaciones, en fortalecer ese Estado,
y en fortalecer las capacidades de los trabajadores a través de instrumentos muchísimos que tienen las universidades, de formación continua, de capacitación, de articulación, y ahí me parece que tenemos un rol que ocupar y que lo vamos a hacer con muchas ganas y con mucha capacidad. Entendiendo además que el conocimiento no es algo que está depositado en las universidades, sino que es algo que va y viene, que cuando las universidades trabajan con actores del Estado, aprenden un montón, ¿sí? Y entonces, volviendo a este tercer momento de la historia de las universidades, que permitió, por un lado, la incorporación de gran cantidad de jóvenes que son primera generación que van a las universidades, tanto en las universidades del conurbano como en las universidades del interior y las del interior del interior. Y este sí es un elemento que me parece muy importante de rescatar. Está acá también, somos casi un representante de cada uno del conurbano, una del interior nueva y una del interior del interior. Porque si pensamos en un Estado federal y pensamos en un Estado que tiene que fortalecer todos sus niveles del Estado, tanto el municipio, las provincias, como la nación, y tiene que procurar una articulación entre esos niveles del Estado, el rol de las universidades y el rol de las universidades del interior y el rol de las universidades del conurbano y de las del interior es clave. Es clave porque ese desarrollo territorial que estamos pensando para el Estado que viene, con un Estado fuerte en sus tres niveles, tiene que estar situado en esos territorios, situado en donde las universidades sean actores, ¿sí?, como lo son. Hoy cualquiera que va a una universidad, a una provincia, ya se da cuenta del rol que cumplen las universidades como actor del desarrollo, de la educación, como actor político, ¿sí? A veces los rectores o las rectoras son la tercera o cuarta persona de importancia en una provincia. Y entonces me parece que ahí hay una agenda de trabajo muy fructífero, y estamos seguros que las universidades, a través de sus cuerpos académicos y de su capacidad de gestión, vamos a trabajar en este nuevo proceso de reforma del Estado, que seguramente se va a tener que llevar adelante, de apertura del Estado, y en donde el rol, insisto, del conocimiento, de la información, de la capacitación, tienen que ocupar un lugar central. Así que bueno, estas son las ideas que quería compartir con ustedes. Espero haber estado dentro de los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Le cedemos ahora la palabra a Juan José. Bueno, ahora sí empiezo. En primer lugar, me gusta nombrar nuestra universidad con su nombre completo, ¿no? Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque no solo somos la isla grande de Tierra del Fuego, sino tenemos dentro de las islas, está la isla Malvinas, un territorio usurpado por el Imperio Británico, ¿no? Estamos en el extremo sur, donde se juntan los océanos. Es una zona estratégica. Hoy el canal de Panamá no puede permitir el pasaje de buques de gran porte, y una comunicación Atlántico-Pacífico está por la tierra nuestra, digamos, para el mar nuestro. Tenemos la Antártida, somos la única provincia bicontinental donde el recurso del agua va a ser muy importante para el futuro de la humanidad. Por eso en ese momento dije, voy a nombrar mi universidad en forma completa. Por ahí no voy a hablar mucho de las políticas públicas se las dejo al licenciado Daniel Déramo, que es nuestro especialista, no solo como funcionario de la provincia, sino también como docente de nuestra universidad. Yo siempre digo que un poco nosotros venimos militando la política como un modelo de país, donde en ese modelo de país están nuestras universidades. Nosotros
somos rectores, está bien, pero rectores dentro de un modelo de país, dentro de una política pública. No es lo mismo, yo siempre digo, yo asumí al otro día que que terminó el mandato la presidenta, y cuando hablo con las autoridades que estaban antes, les pregunto cómo es el tema de recursos y cómo solucionar, y se llama Buenos Aires, y de Buenos Aires te solucionan todos los problemas. Yo llamé el 10 de diciembre, todavía estoy esperando que me contesten, porque fueron 4 años que, como yo digo, por ahí no es muy académico el tema, pero pedí agua y me mandaban sardina con sal por la duda. Hemos sufrido terriblemente las políticas públicas de estos 4 años, las universidades, que nos mantuvimos con una línea de conducta en la cual acá me están acompañando 2 compañeros rectores, que no nos movimos de nuestras posturas políticas, ideológicas, y bueno, por eso fuimos muy, pero muy castigados en estos presupuestos. A partir del 11 de agosto para nosotros es una caricia al alma lo que ha ocurrido. Era muy distinto si yo venía a hablar antes del 11 de agosto y hoy estoy hablando hoy. Antes del 11 de agosto venía con un discurso de resistencia, ¿no es cierto?, que tuvimos durante 3 años y medio con esta gestión del gobierno nacional. Nuestras universidades dependen directamente del gobierno nacional. El gobierno nacional a nosotros ya últimamente ni nos atienden los teléfonos. Yo por eso estoy un poquito enojado con nuestros amigos radicales que manejan la Secretaría de Política Pública, porque han llegado a una situación que realmente no nos atienden el teléfono. Es lamentable, salieron a defender a este gobierno firmando solicitadas, y bueno, con un gobierno nacional, con una política pública, no nombremos el gobierno nacional, una política pública que destrozó la ciencia, la investigación, bajó el Ministerio de Ciencia a Secretaría. Bueno, nosotros hemos sufrido un reajuste el año pasado en algunas universidades, nos dio un 25% de aumento presupuestario, que es lo que podíamos hacer, subsistir. Pero de todas maneras nosotros dijimos siempre que con plata era fácil gestionar. Nosotros fueron 4 años de gestión sin plata, ¿no? Como les decía, nosotros éramos de los que íbamos al Patria en otros tiempos, fuimos los que defendimos a la expresidenta o presidenta, como me gusta llamarla, en las peores épocas. Combatimos una política pública desde el punto de vista de las universidades, cuando el presidente dijo en otra época: ¿para qué queremos tantas universidades públicas? ¿Para qué queremos la universidad pública en Tierra del Fuego? No solo para que los chicos puedan estudiar, sino con una universidad vinculada al territorio. Nosotros tenemos en la provincia, contando tal vez algunas veces, 2 veces, algunos ciudadanos dicen que tenemos 200.000 habitantes. No llegamos, yo estoy convencido que no llegamos. Pero tenemos menos habitantes que los alumnos que tiene la UBA. ¿Qué pensamos? ¿Que vamos a hacer una universidad masiva? ¿Nos van a medir por cantidad de alumnos? No, a nosotros nos van a medir por la vinculación territorial, por el desarrollo territorial. Nosotros tenemos una provincia basada en el empleo público y en una ley 19640 que con la apertura de las importaciones hemos perdido más del 10% del empleo. Se han perdido 8.000 empleos en la industria. Imagínense, estamos hablando de 200.000 habitantes, perder 8.000 empleos en la industria. Se ha abierto las importaciones. No se ha confundido la política del gobierno nacional. Vino a hacer esto. Bueno, nosotros nos vimos muy afectados con esta política pública. No quieren la universidad pública. El pobre no puede llegar a la universidad pública. Recordemos un almirante, Alanis, algo así, que se llamó, que después de la revolución fusiladora, como decimos algunos, dijo: el barrendero se tiene que morir barrendero. No hay movilidad social ascendente. Y nuestras universidades, tanto las del conurbano como las nuevas, tenemos más del 80% de generación de primera generación de estudiantes universitarios. Para nosotros eso es fundamental. Y nosotros queremos
acompañar estas políticas públicas, pero no las políticas públicas del neoliberalismo ni de la oligarquía. Son las políticas públicas que hablan de la redistribución del ingreso, de acompañar a los más vulnerables, a los más necesitados, a los más desprotegidos. Los poderosos se pueden defender solos. Nosotros tenemos que las universidades nuestras tienen que estar acompañando a los gobiernos, pero a los gobiernos que tengan una política de la cual estamos hablando y que estamos diciendo acá. No acompañar las políticas que acompañar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con todo respeto y con todo cariño, que es lo que está haciendo, ¿no? Bueno, somos una universidad joven, tenemos nuestros especialistas, nosotros tenemos en las dos sedes la carrera de licenciatura en Ciencia Política y en Sociología. Estamos haciendo, ya está aprobado en nuestro Consejo Superior, una articulación para hacer una licenciatura en Administración Pública. Queremos capacitar, tenemos un estado muy numeroso nosotros, se habla por ahí, Daniel me puede corregir, pero en esta provincia creo que tenemos alrededor de 20.000 empleos públicos. Imagínense, estamos hablando de 200.000 habitantes. Ahí veo con mucho agrado la rectora de Lanús que viene a acompañarnos. Hola, Ana. De otra universidad nacional y popular, como nos gusta decirles a nosotros, y que acompañamos tanto a los trabajadores como a los más humildes, más desprotegidos. No solo estamos con este ciclo complementario en administración pública, Hola, bueno, no interrumpa. Sino también estamos trabajando en una maestría que se llama Gabriel Bien. Eso no me acordaba. Yo vengo de la matemática, así que en políticas públicas para el desarrollo territorial. Trabajamos muy fuertemente con las municipalidades, con el gobierno territorial. Creemos que las universidades, todavía en esas zonas que son en unas provincias chicas, tienen que tener una vinculación muy fuerte con el territorio. Nosotros queremos fundamentalmente mejorar la calidad de vida de la gente. Yo siempre digo, acá puede haber gente que pase hambre y es perfecto, pero allá pasar hambre y frío es muy terrible. Hemos ido a casas nosotros donde vemos que la gente tiene el agua congelada dentro de su casa cuando tiene un tarro para tirar en el inodoro. El frío es muy complicado para vivir en condiciones no favorables. Por eso cuando escuchaba al presidente que nosotros calefaccionábamos las veredas, que gastábamos gas, yo creí que después que se había caído ese funcionario que había visto lo que era el frío iba a cambiar, pero eso es irrecuperable. Este presidente no tenemos forma de hacerle entender las cosas. Él no sabe lo que es el frío. Ya estoy con el horario, termino y redondeo. Muchísimas gracias por esta invitación. Es una universidad que va a acompañar todo el tema social, pero desde esa mirada. Vamos a acompañar a los más vulnerables, a los más desprotegidos. Queremos la inclusión y hoy creemos que la única movilidad social ascendente que tiene un chico es el estudio. Pero no nos alcanza solo con la universidad pública, gratuita y de ingreso irrestricto. Tenemos que dar igualdad de oportunidades. Tenemos muy fuertemente becas, hay que dar residencia, hay que dar comedor, hay que retener al alumno. No es lo mismo un alumno que viene de las clases marginales, que no tiene calefacción en su casa por lo que pasa allá, que uno que viene con sus necesidades básicas satisfechas. Hay que incluir, pero hay que dar la misma oportunidad. Hay que avanzar en becas, residencias, retención de alumnos y todo lo que se pueda hacer para mejorar la calidad de vida de la gente y de los más necesitados sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan José. Le cedemos la palabra a Elizabeth. Muy buenos días a todas, a todos. Un placer estar aquí. En realidad quiero dejar primeramente el saludo de nuestro rector Luis Negretti, que intentaré reproducir lo que él me ha transmitido acerca de la necesidad
de haber podido estar presentes participando como universidad, porque ante la invitación inmediatamente se constituyó en una necesidad de estar aquí. Y si nos preguntamos por qué estamos aquí primero por una gran generosidad en nombre de Flaxo y de todo su equipo, a Daniel García Delgado, con quien también contamos con la honorabilidad de que sea nuestro profesor honorario distinguido en nuestra casa. Al equipo del Instituto Patria, en la persona de Claudia Bernaza, también un agradecimiento especial a Horacio Cao y su participación, invitarnos a formar parte de la composición no solamente de un panel, sino de ser parte en la construcción del contenido de un congreso, que eso habla de una generosidad tan necesaria de estos tiempos. A la comunidad de universidades que rápidamente pudimos ponernos junto a ATE a pensar un nuevo rumbo, que como decíamos en aquel momento se trataba de otro contexto político general, pero que no dudamos en que teníamos que estar pensando en un nuevo rumbo y resistiendo y terminando de resistir un rumbo anterior, porque además forma parte de un desafío propio de las universidades estar corriéndose permanentemente el horizonte y planteándose las nuevas demandas de la sociedad. Al equipo del Instituto de Ciencias Sociales, a Gabriel Suárez, a Javier Díaz Araujo, que también participaron en la conformación de esta propuesta, y contarles que estamos aquí porque nosotros no cambiamos el rumbo, y creo que muchos y muchas de quienes estamos en este lugar no hemos cambiado el rumbo, nos cambiaron las condiciones, y en ese cambiar condiciones nos vemos interpelados a pensar en nuevas estrategias. Me sumo, adhiero a la descripción del contexto que hacían los rectores que recién hacían uso de la palabra, pero necesitábamos saber cuáles eran esas nuevas capacidades que necesitábamos poner en juego, no solo porque, como decía Claudia en la apertura, ya teníamos una nueva demanda interna como proyectos políticos de las universidades, pero como proyectos políticos de país, respecto de cuáles eran nuestras nuevas formas de pensarnos ante una complejidad a la que no estábamos pudiendo dar respuestas, como que la realidad nos sobrepasaba, la construcción, pero también la reproducción de las construcciones sociales se generaban y nos generaban demandas que no estábamos en condiciones plenas de poder dar respuestas, y nos pareció muy bueno pensar en la participación de un congreso como este, donde nos pusiéramos a disposición porque creo que las capacidades institucionales que son propias de la universidad tienen que ver con el acercar instancias de reflexión de lo que nos sucede como sociedad, de lo que necesitamos, y seguimos creyendo que la política pública es uno de los vehículos por excelencia para dar respuesta como Estado. Ahora, la excelencia interna o intrínseca de la política pública probablemente sea la que debe ser desagregada, descontextualizada respecto del contexto originario y ponerla de nuevo en relación con las necesidades emergentes. Creemos, por ejemplo, que universidades nuevas como la Universidad de Villa María hemos tenido el privilegio de haber sido herederos de quienes pensaron una universidad, por ejemplo, que está constituida sin unidades de facultades, no porque las facultades no cumplan con un rol absolutamente fundamental, pero nuestra institución, como hay otras en el sistema, quisieron pensarse como institutos académicos pedagógicos donde ya se planteara la formación de nuestros estudiantes y graduados transversalizados por la interdisciplina. Y nosotros creemos que la política pública también debe ir pensándose en una forma de entender la complejidad de los procesos sociales que probablemente no tengan que estar separados o segmentados en función de tradiciones que probablemente no sean suficientes, no nos alcancen para poder dar contenido y continente a lo que estamos necesitando. Quiero también plantear que estamos aquí porque la Argentina que vivimos, nuestro pueblo nos duele,
y nosotros mismos como pueblo universitario también nos sentimos responsables de todo lo que podemos hacer, de lo que todavía no hemos hecho, pero fuertemente poniéndonos a disposición en cuanto al diálogo, las posibilidades que todavía mantenemos las universidades de generar algunas condiciones articuladoras que, a pesar de tanto intento de descalificación de nuestro ser y de nuestra esencia, todavía resistimos porque la sociedad nos sigue valorando a pesar de los yerros. Quiero fundamentalmente agradecer que ese camino, ese nuevo rumbo y los modos, las metodologías que decía Claudia, que estamos necesitando hacia adelante, somos convencidos de que necesitamos construir nuevas metodologías que nos permitan mantener y ampliar los diálogos y la retroalimentación en los distintos estamentos de la sociedad. Creemos, decía, que lo bueno es que nos encuentre juntos. Me parece muy importante que quienes han pensado históricamente a las políticas públicas y también pensar en la administración pública, esa unidad no es casual tampoco, que la administración y el contenido de la política pública estén pensándose juntos. Y esto tiene que ver con trayectorias de muchas personas, hombres y mujeres que se encuentran aquí en este momento, han dedicado su vida y la siguen dedicando, y otros están explorándola incipientemente, en pensar las políticas públicas como están hasta ahora, pero también que ya vienen poniéndonos frente a nosotros cuáles son los próximos desafíos que tenemos como políticas públicas. Simplemente dejar todo nuestro agradecimiento y reiterarlo, dejar nuestra disposición absoluta como universidad para seguir trabajando de manera conjunta, para mantener y profundizar un rumbo que piense y se piense vinculado al territorio, porque no porque se vincule al territorio, como han intentado sostener, se decae en la capacidad única, intransferible de la calidad académica. Nosotros, cuando pensamos en el territorio, es porque queremos aumentar las condiciones de calidad académica y generar y construir mapas explicativos de lo que nos pasa como comunidad desde nuestra propia constitución y conformación. Así que reiterar esa disposición, reiterar el agradecimiento y que sea una fructífera jornada, al igual que los próximos días que nos van a encontrar dialogando. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, además de agradecerle a Nerio Neirotti también su presencia aquí, le vamos a dar la palabra final a Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, doctora en Sociología y bueno, también una amiga de la casa. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y todas, disculpen la demora. Bueno, recién me asusté porque Lanús nació el mismo día que Villa María, o sea que si somos tan recientes, yo estoy re vieja, pero bueno. Tiene 23 creo años, ¿no? 24, bueno. Pero bueno, yo me recibí en Flaxo, México, 78, donde éramos ahí, nos encontramos todos los del Plan Cóndor perseguidos, y etcétera, etcétera. Pero después pude hacer el doctorado en la UNAM. No me doctoré en Flaxo, todavía estábamos recién con un aula y no sé, en Flaxo, México. De lo cual le agradezco muchísimo, que nos salvaron de la indigencia y nos salvaron también académicamente, porque bueno, acá ya no podíamos, los de pelo largo de filosofía decían los militares. Bueno. Lo cierto es que tuve una segunda oportunidad de crear una universidad y bueno, había que pensarlo, ¿no? ¿Cómo se hacía? Mi padre académico fue Rodolfo Puigros, ahí en México también, fue discípula de él y trabajé con él, pero los tiempos habían cambiado, entonces yo siempre pensaba, digo, ¿por qué
vengo de la filosofía en realidad, ¿por qué las universidades que son públicas, nacionales, gratuitas, tienen disciplinas cuando las sociedades tienen problemas? ¿Cómo hacemos para empatarla, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver un problema o varios problemas? Ante lo cual, leyendo una vez a Popper, decía, bueno, que las disciplinas son simplemente por criterios administrativos que se dividen las facultades, entre comillas, las disciplinas. Bueno, y entonces empecé a pensar porque el problema era la salud, no la medicina. El problema era la seguridad, no la policía. El problema era la justicia, no el derecho. Y entonces empezamos a hacer departamentos que fueran problemáticos. Grande fue mi sorpresa cuando le trataba de explicar a... Mira, Claudia, hola. No te había reconocido. Lo que pasaba es que yo tenía que explicar esto. Muchas horas no, pero mucho tiempo. Y entonces un día vino el rector de UPeace, de Naciones Unidas, y le empecé a explicar y me dije, it's a problem-oriented university. Y qué fácil que era en inglés, ¿no? O sea, ya estaba hecha de alguna manera, ya estaba concebida, estaba aprobada por la CONEAU, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros somos unas universidades públicas, nacionales, gratuitas, es para servir al desarrollo del país y, como le dije el otro día en la CGT, somos albañiles del futuro, ¿no? Ellos ponen los ladrillos, pero nosotros ponemos el ladrillo de cómo va a ser nuestra Argentina y cómo ser más equitativo y cómo ser más soberana, etcétera. Primera de las cosas, dije, bueno, hay que descolonizar culturalmente nuestro país. Ante lo cual empecé a poner los nombres y miraban rarísimo, ¿no? Scalabrini, Ortiz, Marechal, Jauretche. ¿Por qué? Porque después me di cuenta, una vez, que en el ingreso no daban ningún texto argentino. Y yo dije, qué raro. Entonces bajé, se decía en esa época, a ver a todos los docentes y le digo, ¿qué están dando? No estamos, diría Jauretche, en Sumatra o en Borneo. No somos una universidad de Sumatra o de Borneo. Somos una universidad argentina. Bueno, logré en su momento, uno se puede ocupar de los ladrillos físicos, etcétera, del presupuesto, que estamos siempre batallando. Bueno. Entonces, bueno, ahora tenemos un texto de ingreso que se llama la Universidad en Argentina. Y la Universidad en la Argentina, ese texto, después hice otro para ver si podía revertir esta situación de la colonización cultural en nuestras universidades públicas. Es impresionante. Y si uno empieza desde el principio de nuestra organización nacional, se va a dar cuenta que todos en ese momento, no eran todas, pero bueno, todos los políticos que escribieron, pensaron la universidad, decían que debería servir al desarrollo nacional. Todos, ¿no? Hasta el abuelo de este señor Frigerio decía que era la palanca para el desarrollo de la universidad. Bueno, ahora dicen que los pobres no van a la universidad, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que teníamos que encontrar ese logaritmo nacional, como siempre digo, cómo llegar justamente a esa patria justa, libre y soberana, pero pacíficamente y en democracia, y cómo es una democracia que de alguna manera no sea solamente por la forma. Ayer estuvo Melenchón ahí en la universidad y terminé hablándonos en Cocoliche. Pero lo cierto es que le explicaba justamente que acá en la Argentina también somos insumisos. Porque los que hablamos de justicia, no de leyes, no de positivismo jurídico, le decía, mira, como dicen, la desobediencia civil, como se plantea, que es compatible o no con la Constitución, etcétera, etcétera. Y evidentemente le explicaba que lo primero que tenemos que hacer es descolonizarnos culturalmente. Yo lo que un día dije, que
se mueren de risa. Yo quiero un modelo de sustitución de importación de ideas. Entonces se reían. Se ríen, todavía se ríen. Yo te aplaudo. Yo te aplaudo. Se rían todos. ¿Qué cosa? Le digo, sí, un modelo de sustitución de importación de ideas. Y entonces le comentaba a Melenchon, le digo, tenemos que sustituir, basta de la... Por ejemplo, ¿no? Le decía ayer, en Uruguay hablan todo de república. Tuve muchos compañeros uruguayos, aparte de mi hija uruguaya, pero en Flaxo, México. Y yo le digo, ¿cómo puede ser que estamos en plena dictadura y ustedes siguen con la Universidad de la República, el Banco de la República? Le digo, ustedes no tienen república, ¿no? Que yo sepa. Ni democracia, ni ningún tipo de republicanismo. Bueno, pero nosotros tenemos Nacional Blanco de la Nación, la Universidad Nacional, etcétera, pero ellos tienen la república. Entonces, me decía un sindicalista, bueno, uno está, de Llenaro concretamente, en un acto. Cuando dije eso, también se reía. Uno está acostumbrado a que le metan la mano en el bolsillo, me dice. Pero eso de la cabeza, primero te la meten en la cabeza y después te la meten en el bolsillo. Así de clarito. ¿O no? Copiamos siempre modelos económicos, sociales, incluido obviamente universitario, de otros lugares. Y cuando yo decía, de otros lugares y otros tiempos, que es peor. Hablando de universidades, yo digo, bueno, hay que invertir la escolástica. A todos los universitarios que están acá y a todos los compañeros rectores, porque ¿qué hacía? ¿Cómo fueron las primeras universidades? De la iglesia, queda claro. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Interpretaban la palabra, la verdad de Dios, o sea, los textos sagrados donde decían la verdad. Bueno, ahora sabemos que la verdad hay que encontrarla, para empezar. Pero además, esto de que a mí me hace mucho ruido cuando hablan de problematizar. Le digo, hay que resolver problemas. Hay que resolver problemas. Dejemos de problematizar textos. Porque ¿qué hacían en la escolástica? Justamente problematizaban y discutían, etcétera, etcétera, toda una metodología de la escolástica que justamente ponía en cuestión distintas cosas para llegar a esa verdad que estaba en el libro. No problematicemos más libros, resolvamos problemas de nuestro país. Esa es mi posición. Entonces, cuando digo hay que invertir la escolástica y dejar de problematizar y resolver problemas, ¿no? O sea, hay que invertir, textualizar los problemas, no problematizar los textos. Me parece que es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad, y las universidades públicas tenemos que hacerlo eso. Por eso nos pagan, o no, o nos pagan para que en Lufa chamullemos. No, tenemos que resolver problemas. Ante lo cual, bueno, es muy interesante el movimiento que descubrí cuando trataba de explicar esta situación, y me decía, it's a problem-oriented university. Y entonces después nos invitaron porque, fíjense qué interesante, no sé si todos lo saben, pero bueno, yo les cuento mis aventuras por Estados Unidos en su momento. Me invitaron porque vinieron a la Universidad de Lanús y quedaron como fascinados. Building Bridges se llamaba el programa. Y entonces me invitaron. ¿Qué eran? Las Land Grant Universities. No sé si todos saben qué son las Land Grant Universities, pero son las universidades que se crean y creyeron, como yo conseguí muchas leyes y muchos terrenos, como algunos saben, creyeron que era una Land Grant University, porque está arriba de leyes. Leyes que nos dieron un terreno, después otro terreno, me llamaban el Pac-Man, mis colegas rectores en su momento, porque nos íbamos comiendo terreno. ¿Y por qué son las Land Grant Universities en Estados Unidos? Porque a partir del Lincoln Act, cuando suprime la esclavitud, le dio tierra
¿no? Grants de tierra para que hicieran universidades para los negros. Porque querían cambiar un modelo de desarrollo, ¿no? La raza negra que sabía hacer, cosechar algodón, fundamentalmente. Entonces querían hacer un modelo de desarrollo, ¿no? Que no fuera agricultor, que no fuera agroexportador. Para hacer un modelo productivo de desarrollo industrial, etcétera, etcétera, tenía que capacitar en otra cosa que no fuera solamente cosechar algodón. Y encima habían sacado justamente la esclavitud, abolido la esclavitud. Ayer, hablando de la desobediencia civil, cuando estaba con los chalecos amarillos, digamos, le decía, bueno, que Hannah Arendt, tan mentada por una señora que acusa, decía que la desobediencia civil es compatible, tanto Rawls, etcétera, etcétera, Habermas, todos los que ustedes conocen, supongo, hablan de la compatibilidad de la desobediencia civil con la Constitución. Y el primero que justamente dijo que no iba a pagar ni la guerra con México, ni justamente los gastos por haber perdido la esclavitud, imagínense, le querían cobrar impuestos en Estados Unidos, y se negó, pero se negó individualmente. El problema es cuando la desobediencia civil es masiva, ¿no? Y entonces yo le decía a este señor, a este Melenchona, entre otras cosas que nos acostamos muy tarde todos, pero lo cierto es que acá no les gusta, ¿no? A algunos abogados, no sé si hay muchos abogados acá. ¿Hay abogados? Allá atrás. Bueno, Siempre hay. tengo grandes discusiones con Zaffaroni porque dice que le sirvió al Führer, el que habló de la conciencia jurídica popular, ¿no? La memoria colectiva. Nosotros ahora se dicen, porque somos pacíficos, después de lo que vivimos, bastante, ¿no? Pero lo cierto es que Savigny, que hablaba conocido por la codificación y por nada más, que habla de la conciencia jurídica popular, lo que tenemos nosotros es conciencia jurídica y por supuesto popular. Y le dije un día que todos estaban todas las universidades firmando con Zaffaroni un convenio, y le dije, ¿qué pasó ayer? Pasó que salió la conciencia jurídica popular a la calle, porque querían justamente homologar a los genocidas con los delincuentes comunes. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tardaron en cambiar la ley? 24 horas. ¿Qué salió a la calle? La conciencia jurídica popular. Nos guste o no nos guste decirlo así. Aparte Savigny, Hitler no pensaba ni en nacer, porque fue del siglo XIX, lo leía Alberti justamente. Bueno, para decirlo mal y pronto y terminar, no sé si hay preguntas. ¿Cómo está? Bueno, porque yo no sé ni qué tiempo tiene. Pero lo cierto es que cuando uno ve lo que hacen el Poder Judicial, que no es la justicia, ahora justamente ayer Melenchón me decía que lo iban a condenar, que lo iban... Y bueno, ya tenemos muchos honorarios, profesores honorarios, doctores, a Lula, a Milagro Sala. Entonces le tomaban el pelo y decía, mira, tenés que ser primero profesor honorario de la universidad y después vas preso. Bueno, no sé, pero a nosotros también nos aplican el lawfare, ¿no? O sea, en mi caso tuve dos juicios, bueno, ya están, por supuesto que decidieron que no hay delito, ni hubo nunca, pero no importa. Eso es lo que hacen, o sea, pero a su vez esta desobediencia civil es compatible con la democracia, sí, entre otras cosas estaba todo cortado para venir, ¿no? ¿Y qué quiere decir esa desobediencia civil? Que tienen hambre, ¿no? Que no tienen empleo, los que estamos todo el día en el conurbano lo sabemos, y cada vez es peor.
Y si son pacíficos es justamente, entre otras cosas, porque tenemos la memoria colectiva, ¿no? De lo que pasó cuando nos sublevamos. Y yo le decía que, bueno, nosotros somos insumisos desde un 17 de octubre del 45 y que tenemos 3 banderas como la tricolor francesa, ¿no? Solo que queremos la soberanía. Y le decía, estoy repitiendo, pero bueno, me parece que es importante porque volviendo a la colonización cultural, yo le explicaba a un francés insumiso, le dije que Argentina también era insumisa, pero hay psicoanalistas acá, psicoanalistas, parece que hay pocos o nadie. Bueno, en todo caso el psicoanálisis dice que el narcisismo moral surge del super yo, pero cuando los padres son deficientes, concretamente no se puede estructurar ese narcisismo moral. Y yo le decía, bueno, ¿quiénes son nuestros padres de la patria? No eran deficientes. San Martín, que liberó Argentina, Chile, Perú, terminó exiliado en Francia, justamente. ¿Contra quién combatió Rosas? Digo, vamos en términos coetáneos, no, temporales. El 20 de noviembre de 1845, ¿contra quién combatió? Contra la flota anglo-francesa. ¿Y dónde terminó exiliado Rosas? En Inglaterra. Digo, esos son los padres de la patria. Bueno, el otro también, padre de la patria, de nuestra patria, en toda casa chiquita, terminó exiliado, no terminó exiliado, pero vivió 18 años exiliado en Madrid. ¿Qué era? ¿Porque eran deficientes o porque le ganaron la batalla al colonialismo y el poder económico? Y así pasó, o sea, nos ganaron la batalla. No fueron deficientes nuestros padres de la patria. Podemos tener narcisismo, en todo caso moral, ¿no? No someternos. Pero bueno, creo que nuestras universidades públicas tienen que construir justamente un país diferente, grande, apoyar al desarrollo. Tenemos que ayudar a resolver problemas, tenemos que dejar de la escolástica e invertirla y dar también nuestros autores. Cuando empecé a poner a Macedonio Fernández, a Manuel Ugarte, me decían, ¿y quién es Manuel Ugarte? Y yo decía, ¿qué es un gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, ni es una calle, sí, es una calle y fue un gobernador. Pero es el primero que habló de la patria grande, ¿no? Y que le hablaba a los universitarios y que era maestro de juventud, etc. Bueno, puse a Manuel Ugarte, puse a Jaureche, puse a Carlos Grigniotti, me di bastante justo, la verdad, ¿no? En mi segunda oportunidad. Pero empieza por Marechal, por, tanto Homero Mansi, mucho Forja, hay, para decirlo la verdad. Pero creo que nosotros tenemos que enseñar justamente, enseñar inter y transdisciplina. Para los problemas no son disciplinares, los problemas son transdisciplinares. No se puede con una sola disciplina, entre comillas, resolver ningún problema. Ante lo cual, bueno, yo estoy dispuesta, si hay preguntas y si no, muchísimas gracias. Esa fue la universidad que quisimos y soñamos muchos de los jóvenes que terminamos como terminamos. Gracias, Ana, por tu testimonio, por tu participación. Bien, les contamos, en esta oportunidad no vamos a abrir la ronda de preguntas porque, como ustedes saben, este es un congreso que tiene paneles en simultáneo y en donde la idea es, tratar de empezar horario para no comprometer los paneles que siguen
en cada una de las franjas horarias que hemos establecido. Ustedes saben que durante 2 días hasta las 8 de la noche y el viernes hasta el mediodía vamos a estar debatiendo e intercambiando ideas sobre los más variados temas en una gran cantidad de paneles en simultáneo. Vamos a tener temas, acá me anoté algunos simplemente: seguridad social, políticas sociales, un diálogo sobre la asignación universal por hijo, energía y recursos naturales, feminismos, integración regional, derechos humanos, comunicación, políticas culturales y otros tantos temas que van a ser parte constitutiva del Congreso y de la Jornada Federal de Administración Pública. Así que está hecha la invitación para que los intercambios, las ideas, las propuestas, los debates se canalicen en esos espacios, y esperamos que este inicio del Congreso, bueno, les haya gustado, y que, bueno, todas estas ideas se profundicen en los diferentes paneles. Muchísimas gracias y bienvenidos.